Si gusta usted acompañarme al capítulo 2 de Apocalipsis, eh, esta mañana estaremos estudiando, aprendiendo acerca del mensaje a Esmirna a partir del versículo 8. Eh, la semana pasada el- el- el mensaje estuvo titulado Cuando Jesús viene a la iglesia, y vimos por qué ese título, ¿verdad? Hicimos algunas preguntas. Hoy el título es Cuando en la vida hay tribulación. Amén. Por ahí un pastor misionero compartió lo siguiente. Él dijo, sucede que estoy escribiendo estas palabras desde mi habitación, acá en un hotel en Seúl, Corea del Sur. Y decía, en unos días vamos a volar a Dalian, China, sí, una ciudad en China, donde nos reuniremos con algunos estudiantes cristianos de varias universidades locales. Y el pastor sigue diciendo, todos sabemos que la vida cristiana en China no es fácil, ¿sí? Si uno defiende su fe, se arriesga al acoso del gobierno, ¿verdad? Al acoso oficial y a veces a una persecución total. Y sigue diciendo el pastor, recibí una nota hace unos días describiendo, la nota era de parte de los estudiantes que sabían que él iba para allá, ¿verdad? Y dice él, recibí esa nota de los estudiantes y en esa nota me decían de qué estaban interesados ellos en hablar cuando nos reuniésemos, ¿verdad? Y esto es lo que escribieron los estudiantes. Sigue diciendo el pastor, dice, los estudiantes me dijeron, a menudo enfrentamos situaciones en la vida que afectan nuestra fe en el Señor. Y dieron ejemplos, dijeron, cuando los miembros de nuestra familia o nosotros mismos enfrentamos la injusticia, cuando nos encontramos con problemas de salud, cuando los miembros de nuestra familia no creyentes mueren repentinamente, cuando vemos a cristianos que conocemos y que aman al Señor y se encuentran con cosas malas en sus vidas, con los miembros de su familia. Y al leer esta recapitulación de su viaje, de este pastor misionero, recordé a nuestro hermano Bob McKee y otros hermanos de la iglesia de Calvary que se arriesgaron varias veces a introducir Biblias a China, ¿verdad? Gracias a Dios. Hubo 2, 3 percances, pero gracias a Dios ellos están de regreso, algunos ya retirados como Bob, ¿verdad? Y su esposa. Pero sí, era una realidad lo que esos jóvenes le estaban comunicando a este pastor y estaban ellos interesados en saber qué hacer cuando esas situaciones que describieron se presentaban, ¿verdad? Y esta mañana, hermanos, tenemos que acordarnos principalmente de las maravillas del Señor, como leímos en el Salmo de esta mañana, ¿verdad? Pero pónganse a pensar, cuando nos encontramos con situaciones de ese tipo, como las descritas anteriormente, pero ahora en nuestra vida, a menudo nos preguntamos, ¿realmente nos ama el Señor? ¿Y cuál es la actitud del Señor ante estas situaciones? ¿Qué siente Él ante tales circunstancias? Y por ahí también cuando, no sé si alguna vez usted ha visitado un orfanato o el hospital de los niños discapacitados o los niños con cáncer, ¿verdad? Vemos muchas tragedias en la vida. Eh, a veces vemos niños que tienen la carencia de esas habilidades mentales que cualquier otro niño podría tener. O, o cuestiones emocionales en sus cabecitas, ¿verdad? En sus cerebros, porque no se desarrollaron sus cerebros. Y en esos casos tal vez nos podemos preguntar por qué suceden tales cosas. ¿Cómo ve el Señor tales situaciones? ¿Cómo debemos afrontar y reaccionar ante este tipo de situaciones? Especialmente los hijos de Dios. Y mientras reflexionaba sobre lo que escribieron esos estudiantes, ¿verdad? De universidad, me di cuenta de que los problemas de la vida son los mismos en todas partes. ¿Sí? Todos tenemos esa aprensión de que no se nos vaya a morir mi mamá o mi papá sin conocer al Señor. Que mi hermana que está sufriendo mucho en su matrimonio conozca del Señor. ¿Sí? Son las mismas situaciones en todas partes.
Pero a pesar de las grandes diferencias culturales entre Oriente y Occidente, entre el norte y el sur, ¿verdad? Las necesidades del corazón humano, hermanos, son las mismas donde quiera que vayamos. Y la iglesia del Señor tiene que estar lista para ello. Sí, hay momentos en los que en la vida nos va mal a todos. Sí. Y esta carta de Jesús a la iglesia de Esmirna, ahí en Apocalipsis 2, nos ayuda a pensar bíblicamente sobre las luchas de la vida, especialmente aquellas luchas que surgen debido a que amamos al Señor, debido a nuestra fe cristiana. Por ahí la ciudad de Esmirna se le llamó en algún tiempo el ornamento de Asia. Era una ciudad muy, muy hermosa, ¿sí? Hoy se llama Izmir, con Z, ¿verdad? Está en Turquía, unas 40 millas al norte de Éfeso, la iglesia que vimos la semana pasada. Entonces se llega a un puerto que está en una bahía muy bonita, un puerto natural. Y en el siglo I, ese fue el hogar de esta ciudad de Esmirna, ¿verdad? Entonces es una ciudad líder ahora en Turquía, la Turquía moderna. Y debido a que está muy bien ubicada y debido a que es una ciudad hermosa. Usted busque por ahí en el internet fotos del lugar y es muy bonito. ¿Sí? Como les dije anteriormente, era conocida anteriormente como el ornamento, el adorno de Asia, ¿verdad? Porque ahí empieza Asia en Turquía. Ya del lado oeste está Grecia y es considerada Europa. Pero en el año 26, después de Cristo, se llevó a cabo un concurso, una especie de concurso para determinar qué ciudad ganaría el derecho a construir un templo para darle culto al César. Recuerden que los romanos en ese entonces dominaban la región. Y Esmirna ganó ese concurso. Y estaban orgullosos sus habitantes, ¿verdad? Porque con eso demostraban su lealtad a Roma, ¿sí? Y rodeando una colina por ahí que dominaba ese pasaje urbano, ¿verdad? Ese paisaje urbano, se podían encontrar templos de muchas deidades, ¿verdad? Pero todas paganas. Y con el tiempo, varios judíos emigraron a Esmirna y se convirtieron en una parte importante de la escena comercial, ¿verdad? De ese lugar. Compraron y vendieron bienes, muchas cosas que iban y venían de Roma, ¿verdad? Y hacia el oeste y a Persia al este, ¿verdad? Pero había paganismo. Y debido al paganismo que prevalecía y a ese culto al emperador en toda la ciudad, los hermanos cristianos de Esmirna se vieron sometidos a una presión implacable, ¿sí? Una vez al año, los que eran ciudadanos leales de Esmirna, ¿verdad? Hacían una festividad y declaraban públicamente: César es el Señor. Imagínense, esto ningún cristiano fiel lo podría hacer jamás. Un verdadero cristiano, ¿verdad? Y así los creyentes en Jesús fueron creciendo mucho en impopularidad, ¿verdad? Y eran continuamente criticados. ¿Les suena familiar eso? Sí. En alguna ocasión mencionamos que aún dentro de nuestra familia, actualmente, nos critican porque amamos al Señor, porque seguimos a Cristo. Sí. Pero vivir en Esmirna significaba que como cristiano estabas en un semillero de adoración al César y a esos sacrificios paganos. Y como veremos más adelante, ¿verdad? Eso puso a los cristianos en una clara y gran desventaja, ¿sí? Debemos notar que Esmirna es una de las dos únicas iglesias, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, para las cuales nuestro Señor no tiene palabras de reprensión. La otra es Filadelfia, ¿sí? El silencio de nuestro Señor es sorprendente cuando consideramos esas duras palabras para otras iglesias. ¿Se acuerdan lo que le dijo a Éfeso, ¿verdad? Has dejado a un lado tu primer amor, has olvidado tu primer amor. Pero no es una falsa simpatía por Esmirna, ¿verdad? Lo que impide que el mismo Señor los reprenda. Aquí yo creo que está operando una realidad más profunda, ¿verdad?
hay algo muy cierto. El sufrimiento de los hermanos de la iglesia de Esmirna los había hecho fuertes, ¿sí? Los había despojado de todo, menos de Jesús mismo. A diferencia de Éfeso, que habían dejado a un lado el Señor, ¿verdad? Aquí había una iglesia, obviamente, con problemas, hermanos. Sus enemigos claramente tenían la ventaja, ¿verdad? Porque eran los que alababan al César, a los que gobernaban, ¿sí? Y al verlos, estos hermanos tan asediados de hermanos creyentes de Esmirna, pues en realidad miramos este pasaje en Apocalipsis 2 y nos damos cuenta que Cristo no tiene nada negativo que decir sobre esta iglesia. Y esta pequeña carta, este pequeño email, como le llamo yo, porque no es una carta en sí, ¿verdad?, extensa, nos dice algo sobre esta iglesia, pero también nos dice mucho más sobre el Señor mismo. Pero por el momento pasemos por alto la descripción que hace el mismo Jesús de él mismo, de él, ¿verdad? Ahí en el capítulo 8, ¿verdad?, en el versículo 8. Y vamos a considerar lo que sabemos acerca de Jesús, pero por su mensaje a esos hermanos santos sufrientes de Esmirna. Y a través de estas breves palabras, ¿verdad?, vamos a encontrar mucho, mucho que nos anime en nuestras propias luchas. Y la primera sección que tengo aquí es algo que usted, eh, no sé, no sé cómo maneje usted sus estudios, su aprendizaje, pero déjeme decir lo que yo haría. Yo tomaría una notita y pondría un punto importante. Número uno, diría: Jesús conoce tu problema. Jesús conoce mi problema. ¿Sí? Porque ahí en el versículo 9, ¿verdad?, nos dice: yo conozco tus obras y tu tribulación. ¿Sí? Conozco tus aflicciones. Amén. Y la palabra aflicciones no describe los problemas ordinarios de la vida. Se refiere más bien a lo que podríamos llamar una especie de presión y que causa catástrofe, ¿no? En otras palabras, más bien, en otro contexto, yo creo que esta palabra, como está descrita aquí en la Biblia, ¿verdad?, cuando habla de tribulación o aflicción, se refería en el griego a algo que significaba algo como que una roca había caído sobre ti o estabas deteniendo el peso de una gran roca. ¿Sí? A eso se refiere esa palabra, tribulación o aflicción. Entonces, cuando el cielo cae a nuestro alrededor, hermanos, cuando toda esperanza se pierde, cuando quizá la oscuridad nos rodea y ese enemigo allá afuera se endurece más contra nosotros, Jesús te dice a ti y a mí, como se lo dijo a la iglesia de Esmirna: conozco tus aflicciones, yo conozco tus obras y tu tribulación. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Sí? Y yo cuando leo esa frase, ese versículo, pienso en los creyentes que sufren hoy, que viven no sé, en tierras donde predomina la presencia de musulmanes, ¿verdad? O aquellos valientes cristianos, hermanos, que se enfrentan día a día a los ataques de los que no creen en el Señor. Por ahí estaba leyendo acerca de esos ataques que han sucedido recientemente en la India, ¿verdad? Esa religión hindú, ¿verdad? Que está muy diseminada, inclusive en África, ¿verdad? Estaba leyendo acerca de cómo musulmanes fanáticos llegaban a las iglesias donde se estaban congregando un domingo, un sábado, los hermanos, y con armas en la mano los sacrificaban, asesinaban prácticamente, ¿verdad? Y estas cosas, hermanos, están sucediendo todos los días, en todo el mundo, a muchos niveles, ¿verdad? Como dije anteriormente, tal vez aquí donde tú te encuentras, no venga un hombre armado con otra creencia a tratar de ajusticiarte, ¿verdad? Pero tal vez venga tu primo, tu hermano, algún pariente tuyo a criticarte
tu amor y tu servicio al Señor, ¿verdad? Y ha sido así desde el principio y sigue siendo cierto hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, ese primer punto no lo olviden. Jesús conoce tu problema. Me lo está diciendo este versículo ahí en Apocalipsis 2. Un segundo punto que tengo aquí es de que Jesús también conoce tu pobreza. ¿Sí? Pero dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Pero luego entre paréntesis dice, pero tú eres rico. Eres rico. Y estas palabras son literales, hermanos, no metafóricas. Los cristianos de Esmirna, evidentemente, procedían de peldaños más bajos, ¿verdad? De la escala económica. Y si alguna vez fueron ricos en bienes mundanos, esos días ya habían pasado porque ya habían conocido al Señor. Sin duda muchos habían perdido sus trabajos, ¿verdad? En el comercio, en las diferentes ocupaciones que había. ¿Y por qué los perdían? Porque ellos no decían, César es el Señor, como hacía el resto de la gente en ese lugar. Entonces, a estos cristianos afligidos por la presión de sus vecinos y la población, por la pobreza, a ellos Cristo les dice, pero ustedes son ricos. Y me puse a pensar, ¿se estará burlando el Señor de ellos? Pero no, todo depende de cómo valoremos el tiempo frente a la eternidad, ¿verdad? Si esta vida es todo lo que importa, entonces esta palabra de Jesús no es más que, no sé, tal vez una tontería piadosa, podríamos decirle, ¿verdad? Pero no es así, ¿verdad? Porque la eternidad es sobre todo, ¿verdad? El tiempo que estemos aquí es un tiempo muy corto. No tiene nada que ver con la eternidad, ¿sí? ¿De qué sirve decir, eres rico? A los que se están muriendo de hambre. Todo depende, ¿verdad? Déjeme decirle algo, y es muy importante. No hay ningún hombre que conozca a Jesús, ¿verdad? Que sea verdaderamente pobre. Y también no hay ningún hombre sin Jesús que sea verdaderamente rico. Entonces, ¿qué diríamos, por ejemplo, de este señor que creó el conglomerado de Apple, Steve Jobs, ¿verdad? Él, junto con otra persona, fundó Apple Computers, ¿sí? Y sus inventos realmente cambiaron, revolucionaron al mundo, ¿verdad? Y lo siguen haciendo. En estos momentos puede que usted tenga ya a la mano un iPhone, ¿sí? O a unos metros de usted quizá está por ahí un iPad o una laptop de Apple. Millones de personas descargan canciones, información en iTunes, ¿verdad? Y luego todo lo almacenan en esos datos en lo que se llama iCloud, ¿sí? Y luego actualizan su Facebook y su Twitter utilizando pura tecnología de Apple, ¿sí? Creado por este hombre. En una ocasión que visité a mi papá en California, mi papá estaba viviendo ahí en Silicon Valley y estuvimos caminando por la ciudad, ¿verdad? Palo Alto. Y nos tocó caminar frente a la casa de este señor. Vivía de una manera no muy ostentosa, porque podías caminar por la banqueta y no había ni siquiera una barda, una cerca, estaba en su casa ahí. Inclusive podías ver si había gente dentro de la casa, porque no se veían cortinas ni nada. Pasamos por ahí. Y yo me puse a pensar, este hombre es multimillonario y vive de una manera sencilla, ¿sí? Pero volviendo a lo que él inventó, a lo que él creó, junto con otras personas, pues mucha gente se siente que está en deuda con él, ¿verdad? Por todo lo que él inventó, ¿verdad? Como dije anteriormente, usted puede estar rodeado de los productos que surgieron a raíz de su intelecto, ¿verdad? Y permítame señalar una frase, ¿verdad? Dejando atrás. Sí, la palabra dejando atrás. Él lo dejó todo atrás, ¿sí? Él murió. Todas esas computadoras, todos esos teléfonos, todos esos iPhones, todo lo que se está vendiendo ahorita actualmente,
no le sirvieron para nada. Todo ese dinero ya no es suyo. Ese señor Steve Jobs ha pasado de esta vida en la que fue venerado a otro reino en el que debe y deberá de responder al Dios que lo creó a él. Y no estoy haciendo ningún pronunciamiento sobre su destino eterno, ¿verdad? Excepto señalar que en todos los elogios que le podemos dar por sus logros, injustamente celebrados, nadie ha ofrecido la más mínima razón para pensar que él era un hijo de Dios, que era cristiano, ¿verdad? Pero lo que sea que le haya sucedido y donde quiera que esté, no tiene nada que ver con su gran riqueza mientras estuvo en la tierra. Si pensaba que desaparecería en la nada, estaba equivocado. Yo creo que también si pensaba que podía alcanzar él algo más elevado, estaba equivocado. Si pensaba que su vida aquí en la tierra era la única vida que había, estaba equivocado. Su riqueza terrena ya no podía protegerlo más. Murió porque se negó a aceptar un tratamiento en el que se incluía una cirugía. Pensó que, no sé, pensó que él era superior a los demás y que de la nada se iba a sanar, ¿verdad? El Señor tenía otros planes. Pero así es para todos los ricos sin Jesús de este mundo. Sí. Y es una tontería pensar que lo poco que acumulamos en esta vida importa comparado a la eternidad. ¿Qué diría Dios que hizo las estrellas, el firmamento, sobre nuestras vidas? ¿Cómo las estamos manejando, verdad? Gente que se dedica a acumular bienes materiales, ¿verdad? Se impresionaría el Señor por un yate lujoso como el que acaba de comprar este señor Bezos, ¿verdad? El de, no recuerdo la tienda esa, ¿cómo se llama? Millonario. O alguna mansión. ¿Podría venir el señor frente a una mansión y quedarse boquiabierto? No creo. ¿O una flota de autos de lujo? No. Él posiblemente se ríe de las insignificantes pretensiones de nosotros los seres humanos, sobre todo de los grandes o de los que se creen grandes y poderosos. Pero Jesús, me dice la palabra aquí, conoce tu pobreza y también conoce tus riquezas, porque Él está afirmando aquí, pero eres rico, pero tú eres rico. Él ve tu fe, ¿sí? Vivida, expuesta a los problemas que has tenido, ¿verdad? En los tiempos difíciles. Él ve cómo te has desenvuelto en los tiempos de tribulación. Él nota y Él recibe esas oraciones, eso que tú oras a través de tus lágrimas. El hermano escucha tus gritos desesperados por ayuda. Sí, como clama el salmista ahí en esos salmos, ¿verdad? Pero curiosamente, hermanos, esos odiados hermanos, esos odiados cristianos de la iglesia de Esmirna, eran las personas más ricas de la ciudad, ¿verdad? Tenían al Señor. Y hace años lo escuché de esta manera. Nunca sabrás si Jesús es todo lo que necesitas hasta que Jesús sea todo lo que tienes. Así lo escuché una vez. Y cuando Jesús sea todo lo que tienes, vas a descubrir que Jesús es todo lo que necesitas. Y a la mayoría de nosotros nos cuesta algo de trabajo entender esto, debido a que, pues, muchas veces vemos las situaciones más grandes que el poder de Dios. La desesperación nos lleva a eso, ¿verdad? Pero debido a que los cristianos de Esmirna eran tan pobres, ellos aprendieron desde el principio que Jesús realmente era todo lo que necesitaban. Por eso Jesús aquí dice, pero tú eres rico, ¿verdad? Ningún hombre es pobre si ha aprendido a depender solamente de Cristo. Le repito, ni tú ni yo somos pobres si hemos llegado a aprender cómo depender únicamente de nuestro Señor.
Estaba leyendo acerca de un pastor. Le doy crédito al pastor, ¿verdad? Se llama Ray Stedman. Y él escribió algo. Él dio un sermón acerca de este texto que estamos viendo, ¿verdad? Y él por ahí tenía un poema, le gustaba la poesía, ¿verdad? Y vi el poema y dije, sí es cierto, ¿verdad? Y esto aplica, es una verdad que aplica a todos nosotros. Él dice, conté dólares mientras Dios contaba cruces. Yo conté las ganancias mientras Él contaba las pérdidas. Califiqué mi valor por las cosas ganadas que tenía a la mano, pero me evaluó Él por las cicatrices que yo tenía. Codiciaba honores y buscaba títulos, pero Él lloró mientras yo contaba mis horas de rodillas. Nunca supe, hasta un día frente a una tumba, cuán vanas son las cosas por las que pasamos y desperdiciamos la vida tratando de mantenerlas. Todavía no lo sabía, hasta que un amigo de arriba me dijo, más rico es el que es rico en el amor de Dios. Pastor Ray Stedman. Hermanos, es una gran verdad, ¿sí? No somos pobres. El Señor se lo dijo a Esmirna y te lo sigue diciendo a ti y a mí. Si tú le conoces a Él, es todo lo que tú necesitas. Y un tercer punto que tengo yo aquí, ¿sí? Es algo también muy importante. Jesús conoce a tus enemigos. Seguimos leyendo el versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. ¿Quiénes son estas personas que se llaman, a los que el Señor les llama aquí sinagoga de Satanás? Es una descripción terrible, ¿sí? Pero aquí la está aplicando a esos judíos que ya vivían en Esmirna, ¿verdad? Pero se habían unido las fuerzas con los paganos, ¿verdad? Para empezar a acusar a los cristianos de prácticamente de traición contra Roma, porque no veneraban al César. Y al tomar partido en contra de la iglesia de Jesús, en realidad estaban tomando partido en contra del Señor mismo. Y créame, hermano, que Dios no toma a la ligera a los que atacan a sus hijos. ¿Sí? Y debido a que los cristianos no adoraban sus ídolos, sino que adoraban a Dios, al Dios invisible, ¿verdad? A veces los acusaban hasta de ateos, imagínense. ¿Sí? Porque adoraban a un Dios invisible y lo que ellos hacían era adorar imágenes. Para ellos eran reales, ¿verdad? Ahí estaban. Pero ¿qué hacían los cristianos? Se arrodillaban a un Dios que nadie veía. Entonces decían, estos no creen en nada, son ateos, imagínense. Entonces esa oposición, esa gente, todos ellos escucharon también los rumores de que esos cristianos tomaban comunión. Y usted sabe lo que es la comunión, ¿verdad? Bebemos y comemos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Cuando esta turba se entera, los empiezan a acusar hasta de caníbales, porque dijeron, bueno, ¿están comiendo el cuerpo de quién? ¿Bebiendo la sangre de quién? ¿Sí? Pero como los cristianos eran despreciados y marginados, eh, aún en la política, ¿verdad? Eh, de parte de los gobernantes recibían tribulación, ¿verdad? Parecían, parecía que había un virus ahí en el cuerpo político, ¿verdad? Estaban enfermos, pero soltaban toda su energía, todo su negativismo en contra de estos hermanos, ¿verdad? Como que si tuvieran una enfermedad, los veían a ellos como si tuvieran una enfermedad que debía de eliminarse de ahí, de la iglesia de Esmirna, de la ciudad de Esmirna, como lo es ahora el famoso coronavirus, ¿verdad? Y los supuestos judíos, aquellos que los atacaron, realmente no eran judíos en lo absoluto, eran judíos solamente de nombre. Por ahí estaba leyendo en Romanos 2:28, ¿verdad? Acerca de lo que, la descripción de Pablo de un verdadero judío. Si usted lo quiere leer en casita, Romanos 2:28 y 29. Pero dice algo así como, pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, ¿sí? Sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Esa es la descripción de Pablo, ¿sí? Para un judío. Pero los judíos que estaban en Esmirna estaban muy alejados de esa descripción. Y estas palabras en su tiempo conmocionaron a los judíos que estaban en Roma, en el lugar donde Pablo escribió esto, ¿verdad? Pero también deberían de sorprendernos a nosotros. Pablo no está siendo antisemita, ¿verdad? No está en contra de los judíos, ya que él mismo era judío, ¿sí? Sin embargo, la identificación racial, vamos a decir, o lo étnico, ¿verdad? No importa en lo absoluto cuando se trata de la salvación, ¿sí? Hay una cosa que debemos de señalar, ¿verdad? Que la religión en sí misma sigue siendo el mayor obstáculo para que el evangelio se disperse. La religión, porque recuerden, lo dijimos el domingo pasado, nosotros buscamos, tenemos una relación con el Señor. La religión cega al hombre de esa necesidad que tenemos de Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo lleva a pensar que puede contribuir en algo eh, él mismo a su propia salvación, y no es cierto. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y millones de personas, millones, tienen una religión basada en hasta en supersticiones, ¿sí? Ponen por ahí su confianza en algún factor externo como algo que les da esperanza para llegar al cielo, ¿verdad? Esas personas algún día se sentirán tristemente muy desilusionadas, ¿sí? Eh, por ahí también hay otras personas que confían en la religión heredada, ¿verdad? Por ahí dicen, es que papá era diácono, mamá era maestra de la escuela dominical. Y siguen su vida actuando como si la salvación se heredara, eh, como, como se hereda el color de los ojos de los padres, ¿verdad? O cosas así. Pero no funciona de esta manera, hermanos. Nadie más puede creer por ti o por mí. Tienes que creer por ti mismo si quieres estar en la presencia del Señor, ¿sí? Nunca nos sorprendamos cuando la gente religiosa tenga algo contra nosotros, que inclusive que nos lleguen a odiar. Recuerde que ellos también odiaban a Jesús. ¿Y qué hicieron después? Lo crucificaron. Amén. Entonces este punto es muy importante, hermano. Jesús conoce a tus enemigos. Él sabe quiénes son, ¿verdad? El, el punto número 4 que tengo aquí me dice, palabras de Jesús, no temas. ¿Sí? El versículo 10 me dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Encontramos mucho de instrucción en este versículo. Primero, hermanos, nuestro Señor tiene ese conocimiento perfecto de todo lo que nos va a suceder. ¿Sí? Él es omnipotente, ¿sí? Omnipresente, Él lo conoce todo. Lo que nos sorprende a nosotros no lo sorprende a Él. En segundo lugar, el Señor a veces permite que el diablo nos ataque de una manera severa. ¿Se acuerda de Job? Subió al cielo junto con los hijos de Dios, dice el versículo allá en los primeros capítulos de Job, y se presentó ante Dios y empezaron a hablar de Job. Y por ahí dice Satanás, pero él te ama, nomás quítale todo lo que le has dado y vas a ver su verdadero corazón. Y el Señor le da permiso de que vaya y lo aflija, pero le dice, respeta su vida. ¿Sí? Entonces, eh, en verdad, el Señor a veces permite, ¿verdad?, que el enemigo nos ataque, y a veces el ataque es severo, ¿verdad? Pero ¿cómo exactamente puso el diablo
a algunos de los creyentes en la cárcel aquí en Esmirna. Bueno, sin duda que pudo haber incitado a los judíos a colaborar con los paganos para incitar ahí cierta animosidad, ¿verdad? De modo que los cristianos, pues sí, terminaran en la cárcel, sin poder, sin poder básicamente refutar esas falsas acusaciones que se les hicieron, ¿verdad? Entonces, son esas dos cosas. Primero, nuestro Señor conoce, ¿verdad? Todo lo que nos va a suceder. Segundo, Él permite que el enemigo haga de las suyas, ¿verdad? Pero en tercer lugar, hermanos, en tercer lugar, nuestros sufrimientos están limitados por el Señor. Sí. Jesús le dice a la iglesia que esa severa persecución, dice, ¿cuánto va a durar? 10 días. Sí. Aunque no es literal, ¿verdad? Pero me está demostrando ahí que el Señor tiene control hasta de eso. ¿Cuánto tiempo debo de ser afligido? Solamente lo sabe el Señor. Y hasta ahí Él lo va a permitir. Y algunos de nosotros podemos pensar, eso suena, no suena tan mal, ¿verdad? De que Él tenga control de eso. Pero también puede pensar, bueno, si esos hermanos sufrieron solamente 10 días, pues no fue mucho, ¿verdad? Pero póngase a pensar, no es el tiempo que pasaron en la cárcel, o lo que iban a pasar en la cárcel, como se los anunciaba el Señor, ¿verdad? Es esa ocasión que te despiden de tu trabajo y tú eres el padre de familia, el que llevas el pan a tu casa, que por ahí una turba te golpeó sin sentido por tu creencia, ¿verdad? O que llegaron a saquear tu casa, que abusaron de tu esposa o te agredieron en frente de tus hijos o a tus mismos hijos. Entonces ya no nos parecería tan poquito, 10 días o esa tribulación, ¿verdad? Pero eso es lo que le estaba pasando a los hermanos de Esmirna, ¿verdad? Algunos algunos de ustedes que están escuchando estas palabras, estoy seguro que han estado por ahí yo le llamo el horno de la aflicción, y por más de 10 días, ¿sí? Todos hemos tenido problemas que se han alargado, ¿verdad? Que la presencia de esas tribulaciones parece que nunca va a terminar, ¿verdad? Y, y para algunos de nosotros, esos tiempos de tribulación se han sentido no como 10 días, sino como 10 años. Pero hay gente que para ellos les parece que es toda una vida lo que han estado sufriendo. Yo realmente le confieso, hermanos, de una manera libre, que no puedo explicar por qué algunas personas eh, parecen sufrir más que otras. Sí, es muy cierto que en cada vida debe de llover, ¿verdad? Debe de caer algo de lluvia, ¿verdad? Pero algunas personas parecen tener una tormenta, ¿verdad? Perpetua encima de ellos. Siempre les va mal en todo. Siempre están en tribulación. Pero después de pensar mucho, y lo he pensado durante muchos años, ¿verdad? He llegado a una conclusión de que todas nuestras especulaciones acerca de nuestro sufrimiento son solamente eso, especulaciones. Especulaciones vanas que no nos ayudan mucho en lo absoluto. Porque, como dijimos anteriormente, si tenemos al Señor con nosotros, dice la palabra, ¿quién contra nosotros? Cualquier tribulación la podemos borrar simplemente con ese versículo, ¿verdad? Pero descansemos nuestra alma en esto, hermanos. Primera de Corintios 10:13 me dice que no puedo ser tentado más allá de lo que puedo soportar. ¿Y quién es el que sabe lo que yo puedo soportar? El Dios que me creó, el Dios que me hizo. Sí, Él conoce mis límites y los tuyos. Y aunque seamos probados de una manera muy dura, muy severa, Él sabe lo que podemos soportar. Y créame que nunca nos va a dar más de lo que podamos soportar, hermanos. Y piénselo de esta manera. Si Jesús dice que sufrirás 10 días, como lo dice ahí literalmente, ¿verdad? Ninguna fuerza en la tierra, en el universo, puede hacer que dure 11 días. Porque Él ya dijo, son 10 días. Se lo dijo a los hermanos o se lo está mandando decir aquí a través de Juan, a los hermanos de Esmirna. Pero hoy te lo dice a ti. Sí. Yo conozco esos límites, yo conozco tus enemigos,
Yo a veces permito la tribulación, ¿verdad? Pero lo que sea que estés pasando, tal vez no termine temprano, pero créeme que no va a durar mucho. El tiempo límite de nuestras pruebas ha sido determinado por el Señor. Y por eso dice, no temas. El Señor sabe lo que está haciendo, ¿sí? Y lo que está diciendo. Y Él va a cumplir su propósito en tu vida y en la mía. Amén, hermanos. Un quinto punto, hermanos. Jesús dice, sé fiel. Ya lo leímos, ¿verdad? Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice el versículo 11. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Después haremos una recapitulación de algunas cosas, de cómo inicia el mensaje a cada iglesia, cómo finaliza. Vamos a ver algunas similitudes, pero no a todas las iglesias. No con todas estas 7 iglesias se anuncia el mismo de la misma manera, ¿verdad? Ni les dice al final el mismo mensaje, ¿sí? Pero estamos viendo que a esta iglesia de Esmirna el Señor no tenía nada, ningún pero contra ellos, como tampoco lo iba a tener contra la iglesia de Filadelfia, ¿verdad? Pero hoy nos concentramos en Esmirna y estamos viendo que era una iglesia que sufría. Era una iglesia que estaba en pie de batalla diariamente, ¿sí? Entonces, el Señor con palabras de amor, ¿verdad? Y con pleno conocimiento de lo que iba a suceder, les dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, ¿sí? Y cuando dice que el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, todos tenemos un par de orejitas, ¿verdad? Pero ahí el Señor está hablando a esa audición por parte de tu espíritu, ¿sí? Espiritualmente escucha al Señor lo que Él está diciendo a las iglesias, ¿verdad? Si tú escuchas vas a estar preparado para lo que Él desea. Él desea que venzas. Él no desea que sufras daño en esa muerte segunda, ¿sí? La muerte segunda es aquella después de su venida. La primera muerte es la natural, la que vamos a tener la mayoría, si es que el Señor no viene antes. Pero esa segunda muerte es la que le debemos de temer. Pero no con el temor que le tiene el mundo, sino con el temor de reverencia hacia el Señor, ¿sí? Hermanos, hay un hecho muy importante que no debemos de pasar por alto. Y es difícil de digerirlo y de asimilarlo, pero déjeme decirle, Jesús en su palabra nunca promete eliminar las pruebas de tu vida o de la mía. Él nunca le dice a la iglesia de Esmirna, solo cree en mí y todo va a mejorar. No le dice eso. Jesús no era como esos predicadores que tenemos en la actualidad que predican ese evangelio de la prosperidad. Para mí, en mi opinión, es una herejía que ha infectado a la iglesia en todo el mundo. ¿Y qué está sucediendo? Está creando una generación de cristianos materialistas, mundanos y espiritualmente anémicos. ¿Debido a qué? Debido a que esos cristianos no tienen una teología del sufrimiento. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? No están preparados cuando llega el sufrimiento. El Señor me dice en su palabra, en el mundo tendréis tribulación. Y les está hablando a los creyentes, no al resto, ¿sí? Por ahí creen mucho en tu mejor vida ahora, como se llama el título de un libro de ese hermano, de esa iglesia tremenda, allá en Houston, ¿verdad? Tu mejor vida ahora se llama el libro. Y mucha gente cree en eso, ¿verdad? Pero, y entonces, ¿qué pasa? No tienen fuerzas para enfrentar esas terribles luchas que llegan a nuestra vida. Jesús nunca dice, cree en mí y te voy a dar una vida fácil. ¿Sabe qué dice él? Él dice, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. No sé, sin duda, hermanos, muchos de los creyentes de Esmirna
pagaron un precio muy alto por su fe. Sí. Y durante su vida lo siguieron y ahora lo siguen hasta la muerte, hermanos. Y en este contexto que vemos, es en este contexto, ¿verdad? En el que vamos ahora, algo que no sé si usted notó, pero no lo mencioné al principio, ¿verdad? El título que Cristo se da a sí mismo en el versículo 8. Y lo hice deliberadamente, ¿verdad? Regrese conmigo al versículo 8, donde el Señor se presenta a las iglesias. A la iglesia de Éfeso se presentó de esta manera: el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Así se describió el Señor. Y ahora la iglesia de Esmirna se está describiendo de esta manera. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Es muy importante este título, esta descripción que da de él mismo el Señor. Estas son las palabras del primero y el último, que murió y volvió a la vida. Estos son los extremos, hermanos. El primero y el último. Muerte y vida. Jesús es el Señor de los extremos. Sí. Él está ahí al principio y está ahí al final. ¿Por qué? Porque Él conquistó la muerte. Y la muerte misma no puede conquistarnos por esa razón. Leía así ahí acerca de otro pastor, el pastor John Sort. Él escribió acerca de, usó una frase acerca de la muerte. Dice, la muerte se ha convertido en un episodio trivial para el pueblo de Dios. Sí. Algo que, sí, va a haber muerte, pero no importa. Yo sé en quién he confiado, usted puede decir. Y la muerte y sus consecuencias, la muerte física, pasa a un grado mayor de importancia en nuestras vidas. Ya no importa tanto. Ya no importa tanto. Porque aquel que murió hoy está vivo y está sentado a la diestra del Padre, dice la palabra. Sí. Y por ahí, no sé si usted ha leído los libros del pastor Max Lucado. Yo por ahí de vez en cuando le doy una ojeada a los que tengo, ¿verdad? Y me encontré algo, lo que significa la muerte para el cristiano, ¿verdad? Dice, en el cielo recordaremos el día en que morimos con el mismo cariño que recordamos el día de la graduación. ¿Sí? No sé si a usted le ha tocado graduarse de algo en algún lugar, pero ese día es bonito porque usted se esforzó para lograr algo y ese día le están dando un reconocimiento. El pastor Max Lucado así lo ve. Es como si te graduaras. La muerte aquí en la tierra, tu muerte física. Y por ahí vi un obituario que la misma persona que murió le pidió a sus familiares que ese fuera lo que ellos publicaran en los periódicos. Y eso fue lo que decía ese obituario, la misma persona. Hoy es el día de mi graduación. Sí. Y es que eso es. Hemos terminado nuestra jornada. Ya no habrá más sufrimiento, dice la palabra. Sí. Muchos cristianos actualmente, ¿verdad? Nunca han oído hablar de un hombre llamado Policarpo. Búsquelo por ahí, Policarpo. Sí. Los primeros creyentes sabían todo sobre él porque él fue uno de los primeros mártires que se conocen en la fe cristiana. Por ahí en su juventud él fue discípulo del apóstol Juan, ahí mismo en Esmirna, ¿sí? Y durante muchos años se desempeñó como obispo de esa iglesia de Esmirna. Es histórico, esto no viene en la palabra, ¿verdad? Pero hubo una ola de persecución por ahí un siglo y medio después de la muerte de Cristo, en el año 155 por ahí, ¿verdad? Una persecución tremenda en toda esa región. Entonces, por ahí una turba llegó y exigió su muerte ante los gobernantes, ¿verdad? Y esos funcionarios romanos trataron de salvarle la vida porque tenía buena, vaya, no había opiniones malas de él, pero era creyente en el Señor, ¿sí? Entonces los oficiales se sentían presionados porque decían, bueno, este no ha cometido ningún crimen, pero la turba enardecida quiere su muerte, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer?
Y ellos trataron de salvarle la vida y le ofrecieron en repetidas oportunidades que negara su fe en Cristo. Y cada vez que se lo pidieron, él se negó. Y llegó el momento en que le dieron su última oportunidad para salvar su propia vida. Y él respondió con palabras que hasta el día de hoy resuenan en esos libros de historia, ¿verdad? Dice, durante 86 años le he servido a mi Dios. Y él nunca me ha hecho nada malo, él nunca me ha fallado. Entonces, ¿cómo puedo blasfemar contra mi rey que me ha salvado? Y mientras dice la historia que mientras los soldados se preparaban para clavarlo en la hoguera, él los detuvo y les dijo, no, no tienen por qué clavarme, déjenme así como estoy, no voy a huir, a pesar de que empieza a sentir el dolor de las flamas, de las llamas en mi cuerpo. Porque el que me conceda, aquel que me conceda soportar el fuego, me permitirá también permanecer en él sin inmutarme y sin la seguridad que ustedes creen que los clavos podrían darme. Entonces, sin ser amarrado, sin ser clavado, le prendieron fuego, ¿verdad? Y se encendió el fuego y Policarpo murió calcinado, ¿verdad? Pero mientras las llamas lo consumían, está el registro que se le escuchó orar, ¿verdad? Te doy gracias, dijo, oh Señor, porque me has considerado digno en este día y en esta hora de tomar la cruz de Cristo ante muchos testigos. Wow. Cuando yo leí esa historia, su historia, me pregunté a mí mismo, ¿dónde podemos encontrar hombres así en la actualidad? Yo sé que Dios tiene policarpos en todo el mundo el día de hoy, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? Son los hombres y mujeres valientes que jamás van a doblar una rodilla ante Baal, ¿verdad? Que no van a jurar lealtad al César, que no van a abandonar su fe cristiana y que nunca le darán la espalda a su Salvador. Son aquellos hijos de Dios que prefieren morir antes que entregar lo que Jesús les ha dado, hermanos. Pero por allá a veces tenemos una tribulación tremenda, nos olvidamos del Señor, queremos arreglar las cosas por nosotros mismos y el sufrimiento se multiplica, ¿sí? Pero acerca de esos policarpos en todo el mundo, hermanos, yo creo que de esos hombres, de esas mujeres, el mundo no es digno, ¿sí? Y hay una verdad tremenda, hermanos. La segunda muerte no puede dañar a hombres y mujeres que actúan de esa manera en fidelidad a nuestro Señor. Por ahí también recuerdo la historia de otro evangelista, ¿verdad? A él le dijeron que le iban a matar si no paraba de predicar el evangelio. Y el hombre respondió, ustedes no pueden amenazarme con el mismo cielo. ¿Sí? Esa fue su respuesta. La misma muerte no tiene poder sobre el creyente que permanece fiel. Entonces, hermanos, tu tribulación es pequeñísima comparada ante esta gran verdad. ¿Sí? Podemos morir, hermanos, y de hecho moriremos algún día, pero esa no es la cuestión. La cuestión es, ¿seremos fieles? Pase lo que pase. Por ahí escuchamos de hermanos que porque se disgustaron con otro hermano en la iglesia, ya no vuelven a asistir a la iglesia. Por ahí escuchamos de hermanos que porque lo que predicó el pastor no le gustó, se van a otra iglesia o dejan de congregarse. Por ahí sabemos de gente que lee la palabra y como no dedican su lectura al Espíritu Santo, ven que no aprenden nada y se dan por vencidos y la cierran, y a veces la cierran para siempre. ¿Sí? Y vemos esas situaciones como montañas en contra de nosotros, o montañas difíciles de escalar. Pero la pregunta es, ¿vamos a ser fieles pase lo que pase en nuestras vidas? Es muy cierto que muy pocos de nosotros vamos a ser llamados a hacer lo que hizo Policarpo, siervo de Juan, ¿verdad? Pero la mayoría de nosotros
eh, vamos a pasar por sufrimiento que tal vez sea menos dramático, ¿verdad? Tal vez las presiones sean más sutiles o tal vez las tentaciones vayan a ser más fáciles de detectar, ¿verdad? Pero hermanos, la llamada de Jesús sigue siendo la misma. Dice el versículo, no teman, sean fieles. El cielo nos espera, hermanos. La muerte puede venir, pero no puede quitarnos lo que Dios nos ha dado. El mundo, hermanos, da fama, pero el mundo mismo se las quita. ¿Sí? Somos ricos hoy y pobres mañana. Tenemos un trabajo y luego no. Estamos sanos y de repente por ahí aparece un cáncer. ¿Sí? Tenemos una familia feliz y luego todo parece desmoronarse. Creemos que tenemos amigos que a veces nos dicen que nos aman y cuando estamos en tribulación de repente desaparecen. Pero hermanos, para aquellos que se mantienen firmes en medio de las pruebas, hay una promesa, lo mejor está por venir. Recibiremos, dice el Señor, la corona de la vida y reinaremos con Jesús para siempre. Fue mensaje para Esmirna, pero es muy real para la iglesia de hoy, porque tenemos las mismas tribulaciones y tal vez ahora más. Sí, la segunda muerte, hermanos, en el infierno no puede tocarnos en lo absoluto. Mi oración, hermanos, es que usted se anime como hijo de Dios, que ciña sus lomos y se prepare para la batalla. Hermanos, no huyamos de los problemas de la vida. Me dice el Señor que tú y yo somos más ricos de lo que creemos. Y algo muy importante, el cielo está a la vuelta de la esquina. Cierra sus ojos, por favor. Amado Señor, gracias, Padre, porque eres bueno, eres misericordioso. Padre, tu misericordia es para siempre. Señor, bendecimos tu nombre y te alabamos. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu, por tu palabra. Y Señor, gracias porque lo que tú nos prometes en ella es real, es verdadero. Vas a estar tú ahí en el tiempo de la tribulación. Tú sabes cuánto es el tiempo que nuestra situación va a durar cuando es antagónica a lo que esperamos. Pero tú tienes control de ella, Señor. Tal vez tú, Señor, nos estás tratando de enseñar algo, que es lo más seguro, Padre. Pero pasará y no nos hará daño. Más bien nos hará más fuertes, Padre. Padre, bendice a mis hermanos, bendice cada hogar representado esta mañana y que, Señor, estas palabras tuyas a la iglesia de Esmirna, con validez actual, queden en nuestro corazón, en nuestro entendimiento y en nuestro espíritu, para que demos ejemplo y testimonio de que aún en la tribulación seguimos confiando en un Dios que todo lo puede, que todo lo da. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Bendice, Señor, esta semana en la vida de mis hermanos, en sus trabajos, Señor, en sus relaciones, en su salud. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.